Muy buenas tardes a todos. Estamos en hora, 4:30, y vamos a tener nuestro culto de capilla. En esta tarde pues va a compartir nuestro hermano Miguel y me pidió de favor que leyéramos eh, primera de, perdón, la segunda carta de Pedro, por si tienen ahí sus, sus em, segunda carta de Pedro. Vamos a leer todo el capítulo 3. Entonces, para más rápido, pues lo tengo aquí y para que me puedan seguir con su vista. Dice así, segunda de Pedro, capítulo 3. Queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden tantos profetas de mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue al que al principio de la creación del olvido. Hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Hecho, Luego usó el agua para destruir al mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego, están guardados para el día de juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella, quedará sometida a juicio, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera. ¿Cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Es esperar con ansias el día de Dios y apresurar, y apresurar que éste llegue. En aquel día, Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica que es pura e intachable a los ojos de Dios. Queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia. Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, amor y para siempre. Amén. Entonces, de esta manera acabamos de leer lo que es todo el capítulo 3 de Segunda de Pedro y asimismo vamos a recibir al predicador de esta tarde, que es nuestro hermano Miguel. Gracias, Elías. Gracias. ¿Sí me escuchan bien, hermanos? Perfecto. Tal vez escuchen un poco de ruido. Lo que pasa es que están trabajando arriba de la casa. Entonces, estuve viendo dónde se escuchaba menos, pero creo que en toda la casa se escucha igual. Entonces, pero tratemos de concentrarnos en el mensaje y, y no prestar tanta atención a los ruidos externos. Bien, acompáñenme en una oración para comenzar, por favor. Padre, en esta tarde te doy tantas gracias porque tú has tenido a bien el permitirme compartir tu palabra.
Y quiero pedirte, Señor, por favor, que tu palabra que se ha de exponer en esta hora no solamente afecte a la mente de mis hermanos, pero que también llegue al corazón de cada uno de ellos, como tú has hablado al mío. Pongo en tus manos esta predicación y que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues seguimos todavía esta semana con el tema de escatología y prácticamente lo que vamos a ver el día de hoy es como una retroalimentación de lo que ya hemos visto en esta semana. Yo me ponía a pensar en esto. Ya van 2 predicaciones y las 2 han ido más o menos enfocadas hacia lo mismo, de estar esperando a Jesucristo, de estar alertas. Y el día de hoy, igualmente la predicación va enfocada hacia ese rumbo. Entonces yo pensaba en esto y digo, bueno, no creo en las coincidencias, ¿verdad? No nos pusimos de acuerdo, pero yo creo que sin duda Dios quiere hablarnos, Dios quiere decirnos algo. Entonces, he titulado a esta predicación Características de un creyente que espera a Cristo. Yo sé que está un poco largo el título, pero espero lo pueda retener. Características de un cristiano, de un creyente, perdón, que espera a Cristo. Y vamos a estar meditando en esta segunda carta de Pedro, en el capítulo 3. Yo pedí que leyeran todo el capítulo para que tengamos un panorama general, aunque en realidad voy a estar tomando algunos versículos de este capítulo, pero nos va a ayudar. Bien, quiero a manera de introducción traer a la mente Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11. Es un pasaje que es seguramente muy conocido. No necesita buscarlo, yo creo que se ha de acordar de él. Dice que Jesús es alzado al cielo y entonces es cubierto por una nube y los que estaban con él se quedan mirando arriba. Jesús es cubierto y se quedan mirando arriba y 2 varones con vestiduras blancas, dice la Biblia, estaban junto a ellos y entonces les dicen, varones galileos, ¿por qué están mirando arriba? Este Jesús, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, así vendrá. Esa es la promesa, así vendrá. Entonces, nuestro Señor Jesucristo prometió que venía y cada uno de los que estamos aquí, alumnos y profesores, hemos creído en Él y confiamos en su promesa. Confiamos en la promesa de que un día Cristo viene por su iglesia. Pero el día de hoy quiero que hagamos una autoevaluación, que nos autoevaluemos para descubrir si en realidad estamos viviendo esperando a Cristo, esperando su regreso. Yo sé que confiamos en Él y yo sé que creemos que Él va a venir un día, pero vamos a descubrir en esta tarde si realmente estamos viviendo en la espera de su regreso. Y es por eso que en este mensaje, perdón, vamos a ver 3 características de un creyente que espera a Cristo. 3 características de un creyente que espera a Cristo. Y me gustaría, no sé si tiene la posibilidad en casa, pero que vaya anotando cada una de las características que vamos a ir viendo y usted vaya haciendo una autoevaluación, que puedas ir anotando, poniéndote una palomita, esta sí la tengo, esta no la tengo, esta tal vez me falta trabajarlo más, porque al final me gustaría que podamos llegar a esa reflexión de ver si realmente estamos en la espera del Señor. Y bueno, veamos la primera característica. La primera característica que yo encuentro en este pasaje es que un creyente que espera a Cristo vive confiando
en su promesa. Vive confiando en su promesa de su advenimiento, de su regreso. Versículos 1 al 7, ya los hemos leído, pero los primeros cristianos pensaban que el regreso de Jesucristo sería rápido. Ellos pensaban que Jesucristo venía pronto, humanamente hablando, pero ellos estaban creyendo que les tocaría presenciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, muere la primera generación de cristianos, Cristo todavía no viene y muchos comienzan a dudar. Muchos empiezan a preguntarse, ¿será que viene? Como que ya se está tardando. ¿Será de verdad que viene Cristo? Entonces, cuando Pedro escribe esta carta, esta segunda carta, ya hay falsos maestros que están negando el regreso de Cristo y muchos otros ni siquiera creyeron en él. Pero estos falsos maestros cuestionan la fe de aquellos que sí creen en la segunda venida y se burlan de ellos, se burlan con preguntas, les preguntan sarcásticamente, ¿no? ¿Y qué pasó con la venida de Cristo? Y ellos argumentan, porque ya murieron nuestros padres, ya murió la primera generación, y desde el principio de la creación, todo sigue igual. Todo sigue igual. Entonces, ¿dónde está esa promesa? Pero en vista de esta situación, Pedro exhorta a los cristianos a recordar lo que Dios ya había dicho por medio de los profetas y a recordar el mandato de nuestro Señor Jesucristo también dado por los apóstoles. Es decir, Pedro está poniendo a un mismo nivel lo que ahora nosotros tenemos como Antiguo y Nuevo Testamento y hace un llamado a recordar lo que Dios ya había dicho. ¿Por qué? Dice Pedro, porque en los postreros tiempos vendrán burladores. Ustedes deben recordar lo que ya han dicho los profetas. Ustedes deben recordar el mandato de nuestro Señor Jesucristo, porque en los postreros tiempos vendrán burladores que cuestionarán la promesa de su advenimiento. Y estos burladores ya estaban presentes. Ya había estos falsos maestros negando el regreso de Jesucristo y burlándose de los que sí creían en él. Entonces, ellos debían confiar en lo que Dios ya les había dicho. Y quiero que pensemos en esto. Un creyente que espera a Cristo vive confiando en su promesa. No se trata solamente de decir, yo sí creo que Jesucristo viene. Yo estoy seguro de que Él va a venir. Pero confiar en su promesa implica darla por hecho. Creer que Jesucristo viene pronto. Implica que vivamos todos los días como si Cristo viniera hoy. Y quiero que piensen lo siguiente. Cada uno de nosotros hemos desarrollado un estilo de vida. Cada quien sabe qué actividades hace durante el día, esas actividades más comunes que hacemos con frecuencia. Entonces, quiero que pienses en tu estilo de vida, en tus actividades más comunes durante la semana, durante los días. Y entonces pregúntate lo siguiente. Si tú supieras que Cristo viene hoy por poner un ejemplo, a las 9 de la noche, que tú supieras que Cristo viene hoy a las 9 de la noche, ¿qué cambiaría en tu estilo de vida? ¿O qué actitud tendrías? ¿Qué cuestiones buscarías solucionar? Pues confiar en su promesa, confiar en la promesa de Cristo, implica vivir así. No solamente un día, todos los días, como si Cristo viniera hoy. Pero eso no es la única característica. Vamos a ver una segunda característica. Un creyente que espera a Cristo vive compartiendo su evangelio.
Esto lo encontramos en los versículos 8 al 13. Y bueno, tenemos el mandato de hacer discípulos. Y en esto no hay colores, por así llamarlo, no hay colores. No importa si tú eres pastor, no importa si tú eres misionero, no importa si eres educador o a lo que sea que Dios te haya llamado. En esto no hay colores. La responsabilidad de compartir el evangelio finalmente recae sobre todos aquellos que hemos aceptado el señorío de Cristo. La pregunta es, ¿qué tanto te has estado ocupando en esta tarea? Y quiero que pensemos un momento, desde que tú te convertiste, desde que tú empezaste a seguir a Cristo, no sé cuántos años lleve cada quien, puede ser 1, 2, 5, 10, 20 años, pero desde que tú te convertiste, ¿a cuántas personas les has compartido el Evangelio? ¿Y a cuántos has traído a los pies del Señor? Un creyente que espera a Cristo vive compartiendo su Evangelio. ¿Por qué? Quiero darle dos razones que veo en este pasaje del por qué debemos compartir el Evangelio. Primero, porque ese es el anhelo de Dios. Versículo 8 y 9, Pedro dice, no es tardanza. No es tardanza. Algunos creen que Dios está tardando, pero no es tardanza. Es paciencia, es misericordia. Dios nos está tardando. Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y por supuesto, que todos sean salvos. Dios anhela que todos le conozcan. Y ojo, no estamos hablando de un evangelio universalista en donde pensemos que todo el mundo va a ser salvo. Que a mí en lo personal me gustaría que así fuera. Pero la Biblia no enseña eso. Sin embargo, sí es el deseo de Dios que todos le conozcan. Sí es su deseo que todos procedan al arrepentimiento. No es su voluntad que el hombre endurezca su corazón. No es la voluntad del Señor que la humanidad sufra a causa del pecado. No es su voluntad que el hombre se pierda. No es su voluntad. Y no debería ser la nuestra. Lo más común, hermanos, es pensar que Dios está siendo paciente con el pecador para que éste se arrepienta. Solemos pensar, sí, es que Dios es paciente y está siendo paciente para con aquel pecador para ver si se arrepiente y viene a sus pies. Eso es lo más común pensar. Pero, ¿qué tal si pensamos por un momento? ¿Qué tal si Dios está siendo paciente no solo para con el pecador? ¿Qué tal si Dios está siendo paciente también para con nosotros? Porque nos está dando una oportunidad para que compartamos el Evangelio. Dios anhela que tu vecino, que tu amigo, que tu familiar, que esas personas a las que tú amas le conozcan. Y en realidad no podemos cuantificar cuánto Dios anhela esto, cuánto Dios anhela que el hombre sea salvo. Pero yo considero que la muerte de un hijo inocente y 2000 años de paciencia nos deben decir algo. Esto es algo muy valioso para Dios. Y nos lo ha confiado. Nos lo ha confiado. Pero no es la única razón. Debemos vivir compartiendo el Evangelio porque no sabemos cuánto tiempo tenemos. Versículo 10. Cristo viene como ladrón en la noche. Dice Pedro, Cristo viene como ladrón en la noche. Y esto nos habla de un regreso inesperado, de una venida sorpresa.
El Señor viene. ¿Cuándo? No lo sabemos. Ni siquiera el Hijo ni los ángeles lo saben. No sabemos de cuánto tiempo disponemos, y esto debería ser un incentivo que nos mueva a compartir el Evangelio, pero a compartirlo con urgencia. Mire, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y me llama la atención porque él no sabe cuándo Cristo regresa, pero está aprovechando bien el tiempo. Anda como león rugiente, su tarea la está haciendo con mucha urgencia. Y yo diría, perdón por la comparación, pero yo diría, somos nosotros quienes deberíamos andar como león rugiente, pero no buscando a quién devorar, sino buscando a quién compartirle el Evangelio, buscando cualquier oportunidad para compartir el mensaje, ocupándonos en ello con urgencia. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo tenemos. Todos aquí tenemos familiares, tenemos amigos, personas a las que amamos, personas que no conocen a Cristo. Y ciertamente no está en nuestras manos que sean salvos, pero sí es nuestra responsabilidad compartirles el Evangelio. Si una persona que convive con nosotros todos los días, un amigo, el de la tiendita, el de las tortillas, algún familiar, pero si una persona que convive con nosotros todos los días se pierde, que sea porque no quiso escuchar, que esa sea la razón, porque no quiso escuchar, pero nunca, porque no le compartimos estando cerca. Hermanos, vivamos compartiendo el Evangelio, seamos intencionales en esto. En esta pandemia, Dios nos ha vuelto a nuestros hogares. Estábamos en el seminario, pero ahora estamos en nuestros hogares. ¿Habrá gente en nuestra familia que necesite escuchar el mensaje de salvación? ¿Habrá vecinos a los que no les hayamos compartido antes de venir al seminario? Seguramente sí. Seguramente que los hay, pero ahora los tienes cerca. Compárteles el Evangelio, háblales de Cristo, porque tú no sabes quién va a responder en arrepentimiento. Y nunca lo sabrás si no les compartes. Un creyente que espera a Cristo vive compartiendo su Evangelio. Y entonces podemos, ahí en casita, ponernos una palomita si nuestra vida se caracteriza por compartir el Evangelio. Pero no es lo único. Veamos una tercera característica. Un creyente que espera a Cristo vive manteniéndose fiel hasta el final. Versículo 14 al 18. Dice Pedro, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles y en paz. Y esto de procurar con diligencia enfatiza nuestra responsabilidad de desarrollar nuestra conducta cristiana. Cristo viene, eso es una realidad. Y una pregunta que debemos plantearnos es, cuando Él venga, cuando el Señor regrese, ¿cómo nos encontrará? ¿Qué tanto has moldeado tu conducta al carácter de Cristo? Mejor aún, si Cristo viniera en este momento, ¿cómo te encontraría? ¿Cómo está tu vida en este momento? Un creyente que espera a Cristo vive manteniéndose fiel hasta el final. Y para lograrlo necesitamos ser constantes en las Escrituras. La inconstancia, hermanos, llevó a los falsos maestros a negar el regreso de Cristo. Y yo no sé qué tan constante sea cada uno de ustedes en la lectura de su Biblia. Tal vez ahorita la leemos porque se necesita para hacer las tareas, pero viene un tiempo de vacaciones. Y es ahí donde debemos preguntarnos, ¿qué tan constante soy en la lectura de la Biblia? ¿Qué tan constante soy en el estudio de la palabra? Pues cada uno sabe, pero para
permanecer fieles, también necesitamos crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Versículo 18. Dice Pedro, ustedes, está parafraseado, ustedes guárdense de ser arrastrados por el error de los inicuos. Antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Entonces, crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo implica crecer integralmente. Es decir, conforme vas adquiriendo más conocimiento, conforme vas leyendo más tu Biblia, mientras escuchas más sermones, también tu carácter debe ir siendo transformado. Y creo que en eso de crecer en conocimiento se nos da muy bien a todos. Como prueba de ello, estamos estudiando en un seminario en donde todos los días escuchamos predicaciones en las capillas, todos los días hacemos diarios de lectura y todos los días estudiamos pasajes. Pero la pregunta es, ¿qué tanto de ese conocimiento se ve reflejado en tu crecimiento espiritual? Desde que entraste al seminario, independientemente del tiempo que tengas, ¿cuánto has crecido también espiritualmente? No podemos pasar 4 años en un seminario y salir inflados de conocimiento, pero sin haber experimentado un crecimiento espiritual. Debe haber crecimiento también en nuestro carácter. Si en el primer semestre sacaste un 8 en carácter cristiano, entonces proponte para el siguiente sacar 9. Pero, hermanos, Cristo viene. Él no retarda su promesa. Y yo me pongo a pensar en esto y digo, sería lamentable que cuando Él venga nos encuentre con una licenciatura en teología o una maestría o tal vez hasta un doctorado, pero siendo exactamente igual que hace 10 años. Con mucho conocimiento, pero con un carácter que no ha sido afectado por su palabra. Un creyente que espera a Cristo vive manteniéndose fiel hasta el final. Y esto implica que constantemente estudiemos su palabra, que nos ocupemos en ella y que esa palabra afecte nuestro carácter, de modo que el día de hoy tú te parezcas más a Cristo que ayer. Y así cada día. Hemos visto 3 características de un creyente que espera a Cristo. Y dijimos, un creyente que espera a Cristo vive confiando en su promesa. Un creyente que espera a Cristo vive compartiendo su evangelio. Y un creyente que espera a Cristo vive manteniéndose fiel hasta el final. Amados hermanos, el Señor viene pronto. Y cuando Él venga, ¿cómo nos encontrará? Llevemos vidas que se caractericen por esperar el regreso de Jesucristo. Vivamos todos los días como si Cristo viniera hoy. Piensa que Cristo puede venir hoy. Y si hay algo que tienes que solucionar, hazlo. Si hay alguien que necesita saber de Cristo, compártele y deje que la palabra transforme su vida, que afecte tu carácter, que te dejes transformar como si Cristo viniera hoy, para que cuando el Señor venga nos encuentre sin mancha, irreprensibles, nos encuentre en paz. Yo no sé cómo has estado viviendo tu vida, si has estado llevando una vida que se caracteriza por vivir en la espera de Cristo, pero seguramente aún hay mucho que trabajar. Tal vez en nuestro carácter, tal vez no hemos estado compartiendo el Evangelio, pero yo quiero invitarle en esta tarde que oremos a Dios y hagamos un compromiso. Hermanos, comprometámonos a vivir todos los días como si Cristo viniera hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, si es que no hemos estado al pendientes de tu venida. Pero tú ayúdanos, Padre. Queremos comprometer nuestra vida a vivir todos los días pensando en tu regreso, confiando en tu promesa, compartiendo tu evangelio, permaneciendo fieles. Tú ayúdanos, Señor. En Jesús, amén. El Señor les bendiga, hermanos.